Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Artículo. En esta ocasión vamos a estar revisando este artículo acerca de infecciones por gram negativos multiresistentes publicada en el Lancet. Este artículo, al igual que todos los artículos que necesitamos para estar actualizados en medicina, estaba en inglés. Si tú quieres aprender o repasar inglés, debes de conocer MD English, una plataforma diseñada exclusivamente para médicos, alejada de los métodos tradicionales, que se enfoca en los problemas y las necesidades que realmente tenemos nosotros. Si decides adquirir el producto y dices que vas de parte de Tutorías Medicina Interna, obtendrás un placement test gratis. Las infecciones por bacilos gram negativos multiresistentes cada vez es considerado más como un problema de salud pública. Para 2021 generó 4.1 millones de muertes, tiene un impacto mayor en países con bajos recursos. Se debe recalcar que si bien hay un perfil de resistencia diferente, el perfil clínico es igual a las bacterias sensibles o de patrones usuales. Son igualmente cistitis, pielonefritis, infecciones abdominales, neumonía, bacteremia, entre otras. Lo que sí es distinto son los factores de riesgo asociados a estos microorganismos, como son las comorbilidades, la estancia en UCI, el uso de ventilación mecánica invasiva, el paciente que ya está colonizado por este tipo de bacterias, la estancia hospitalaria prolongada y, por ejemplo, el viajar a países con altas prevalencias de estas resistencias. Debido precisamente a que cada vez tenemos diferentes patrones de resistencia, se han tratado de estandarizar algunas definiciones relacionadas a esto. Así tenemos 4 definiciones importantes que nos plantea el artículo. La primera de ellas son los gérmenes que son multidrogoresistentes, los cuales los vamos a definir como aquellos gérmenes que tienen resistencia a por lo menos un antibiótico de por lo menos 3 clases diferentes de antibióticos. Posteriormente tenemos los gérmenes extremadamente resistentes o con resistencia extendida, que van a ser aquellos que tienen resistencia a todos los antibióticos de todas las clases, exceptuando por lo menos un antibiótico de 1 o 2 clases. Finalmente tenemos los antibióticos, las bacterias, panresistentes, que van a ser resistentes a todos los antibióticos de todas las clases, y uno nuevo que acuña este artículo, que son la resistencia difícil de tratar, en donde vamos a tener un germen que va a ser resistente a las primeras líneas de manejo, incluyendo a las quinolonas y a los beta-lactámicos, pero aclarando que dentro de los beta-lactámicos, si bien se incluyen a los carbapenémicos, no se incluyen a las nuevas combinaciones de antibióticos, de las cuales hablaremos más adelante. Estas resistencias que se generan en estas bacterias en general se van a ver a los 4 mecanismos que siempre hemos conocido de resistencia bacteriana frente a los antibióticos, como lo son la modificación del antibiótico, sea enzimática o no, la modificación de la diana terapéutica, la disminución en la permeabilidad, usualmente por el cierre o la regulación a la baja de porinas, y la expulsión del antibiótico de la bacteria a través de bombas de flujo. Ahora, cuando entramos a revisar los mecanismos puntuales de las bacterias, encontramos que la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación en enterobacterales se puede ver a dos mecanismos grandes. La presencia de betalactamasas de espectro extendido, que confiere resistencia hasta la cefalosporina de cuarta generación, o los mecanismos enzimáticos mediados por AMC, destacando que este último actualmente lo distinguimos con base en el riesgo de inducción, resaltando que los gérmenes que mayor riesgo tienen de expresar este mecanismo vienen a ser el Citrobacter fraundi, el Enterobacter cloace y la Klebsiella aerogenes. Respecto a la resistencia a los carbapenémicos, este puede ser mecanismos enzimáticos y no enzimáticos. En el mecanismo enzimático lo diferenciamos en dos grupos de enzimas con base en la presencia o de un grupo serin o de un grupo de zinc, que se consideran serinas o metalo. Las carbapenemasas de tipo serina van a ser la KPC, la OXA48 y la IMI. Respecto a las metalobetalactamasas, destacamos la NDM, la BIM y la IMB. Cuando hablamos de pseudomonas tenemos un problema, y es la combinación de mecanismos de resistencia. Aquí no solamente van a estar los mecanismos enzimáticos, sino que también van a destacar mecanismos no enzimáticos, como son las bombas de flujo y la expulsión activa de antibióticos, llegando inclusive a estar presentes todos los mecanismos de forma simultánea. Y en Acinetobacter baumannii pasa algo muy similar. Es una bacteria con una alta cantidad de mecanismos intrínsecos de resistencia, donde hay mecanismos enzimáticos y no enzimáticos, destacando que dentro de la resistencia a carbapenémicos aparecen enzimas distintas, como son la OXA23.
En cuanto al diagnóstico de las infecciones producidas por estos gérmenes, es muy importante que hagamos un adecuado diagnóstico e identificación de los mismos, no solo por las cifras que nos comentaba Sebastián al inicio, sino porque, como veremos más adelante, los nuevos antibióticos que han surgido para tratar estas infecciones dependen de cuál es el mecanismo de resistencia al cual nos estamos enfrentando. De esta manera, la forma tradicional en la cual hacíamos el diagnóstico antes, donde tomábamos una muestra, la cultivábamos, posteriormente le realizábamos pruebas de sensibilidad y finalmente teníamos un reporte de un cultivo, tienen varios problemas. El primero de ellos es que son muy demoradas, se pueden demorar hasta 48 horas en reportar las resistencias que puede tener un germen, y además de esto el problema es que no nos permiten identificar cuál es el mecanismo de resistencia asociado. Debido a esto se han venido desarrollando múltiples pruebas que precisamente tratan de cubrir estos problemas que tiene el método tradicional. De esta manera tenemos pruebas rápidas que lo que buscan es identificar si estamos o no frente a un mecanismo enzimático de resistencia a, por ejemplo, los carbapenémicos, y aquí se incluyen las pruebas bioquímicas, como podrían ser el carba-NP, las pruebas moleculares, que son las pruebas basadas en reacción en cadena de la polimerasa, y otras pruebas que describe el artículo, como pueden ser aquellas de inmunofluorescencia o asistencia de microscopía. También hay algunas técnicas emergentes que están surgiendo, que falta pues estudios para su validación y que sean más disponibles, como por ejemplo puede ser el MALDI-TOF con el análisis de proteómica para la determinación de la presencia o no de mecanismos de resistencia enzimáticos o incluso de otros tipos de mecanismos de resistencia. Respecto al tratamiento, cuando entonces hablamos de enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, podemos verlo a través del mecanismo BLE, en el cual una opción van a ser los carbapenémicos, y actualmente con información conflictiva respecto al uso de piperacilina tazobactam. Respecto al mecanismo mediado por AMC, tenemos la opción de cefepime en caso de estar sensible, e igualmente los carbapenémicos. Ya cuando entramos a ver la resistencia a los carbapenémicos, acá toma mucho valor lo que mencionábamos de las diferentes enzimas que existen, porque así va a estar determinado la sensibilidad a partir de los nuevos medicamentos de combinaciones con carbapenémicos e inhibidores, como son ceftazidime-avibactam, meropenem-baurbactam e imipenem-relebactam. En el perfil dejamos una tabla con los diferentes perfiles de susceptibilidad. Para el caso entonces de las serinas, podemos usar la mayoría de estos antibióticos, destacando que el que mayor evidencia tiene respecto a OXA48 es el ceftazidime-avibactam. Ninguno de esos antibióticos tiene susceptibilidad respecto a las metalobeta-lactamasas. Aquí el Aztreonam sí funciona para inhibir la misma, por lo cual la recomendación actual son las combinaciones de ceftazidime-avibactam con Aztreonam, o donde está disponible la combinación directa de avibactam con Aztreonam. También se debe destacar la presencia de los otros antibióticos que pueden estar disponibles, como por ejemplo nitrofurantoína, fosfomicina, quinolonas, aminoglucósidos o trimethoprim, que pueden usarse dependiendo del foco. Y el cefidorocol, que realmente, digamos, tiene por el momento resultados variables en sus estudios. En términos de lo que sería el manejo de la pseudomona con resistencia difícil de tratar, el tratamiento, si nos estamos enfrentando a un mecanismo de resistencia enzimático tipo carbapenemasa, va a ser tal cual como nos lo ha mencionado Sebastián, pero recordemos que, como habíamos dicho, la pseudomona puede tener mecanismos de resistencia no enzimáticos. De ser así, o de estar frente a un patrón de resistencia natural o usual de la pseudomona, el artículo nos plantea como primera posibilidad de manejo el ceftolozano tazobactam. Y en términos de lo que sería el Acinetobacter resistente a carbapenémicos, aquí es importante recordar que el sulbactam tiene una alta efectividad para el tratamiento de esta bacteria, y actualmente en Europa ya está disponible la combinación de durlobactam, sulbactam, que debería ser la primera línea de manejo frente a esta bacteria, pero en aquellos sitios en donde no se encuentre disponible esta combinación, los esquemas terapéuticos van a estar basados en sulbactam a altas dosis en combinación con algún otro antibiótico, destacando que el uso de los carbapenémicos ya no está muy recomendado dentro de esta combinación. De igual manera han venido surgiendo nuevos antibióticos, como por ejemplo puede ser la erabaciclina, y vienen muchos otros antibióticos en curso que se están produciendo, y de igual manera terapias no antibióticas buscando aliviar este problema de salud pública, como puede ser las terapias mediadas por fagos, las vacunas, los inhibidores de bomba de flujo, entre otras. Con esto terminamos el capítulo de este mes. Como siempre, son ustedes quienes escogen el próximo artículo a revisar. Les tenemos esta primera opción, que es una revisión de lesión renal aguda publicada en el Lancet en este año.
o esta publicación igualmente del Lancet acerca de falla hepática aguda. Nos vemos el próximo mes. En cuanto al diagnóstico de esta entidad, cada vez es más importante hacerlo de manera rápida. ¿Qué? ¿Y no queda como Pseudomonas Acinetobacter? Puta. ¿O eso lo digo yo? No, ya estaba. Pero eso lo decía usted. Pero cuando usted dijo, pues se Es en el refiere solamente a esto. tratamiento, Ah, ok, sí. ok, ya.